Muy buenas noches. Les vamos a estar hablando acerca de la historia de Guatemala. En este módulo y en el módulo anterior hemos platicado un poco acerca de el proceso histórico de Guatemala en toda la parte humana. Entonces, cuando hablamos de la época preconquista, ¿verdad? Que sería la época prehispánica, estamos hablando de la civilización olmeca, civilización maya y todas las influencias de las civilizaciones de Mesoamérica. Luego de eso, pues viene un periodo muy importante en la historia de Guatemala, que sería la conquista de Guatemala por los españoles. Esto marca un gran cambio en la historia de Guatemala porque ya en vez de dominar el escenario la civilización maya o la civilización azteca de aquella época, pues ya entra una nueva población y esta población toma el dominio del territorio y somete a los pueblos indígenas del lugar a su dominancia. Entonces es importante marcar eso como un punto donde cambia totalmente la historia de Guatemala y pues de Mesoamérica. Después de la conquista española tenemos la época colonial, que prácticamente consiste en todos los asentamientos españoles y toda la relación que tuvieron en esa época con la gente indígena. Hubieron muchos conflictos también, una época bastante turbulenta, y en la capital de Guatemala tuvo que moverse en 3 diferentes ocasiones a lo largo de la época colonial. Después de la época colonial nos vamos para la independización de Centroamérica y de toda esta región. Se independiza de España y luego surgen un montón de cambios a nivel político y a nivel social en Mesoamérica que provocan la formación de diferentes países, diferentes estados. Hay muchas divisiones y varias regiones se fragmentan para luego unirse a otros países, que es el caso de Chiapas, el caso del Soconusco, el caso de Belice, el caso de las regiones como Tabasco y parte de Yucatán, que pues en algún momento le llegaron a pertenecer al país de Guatemala, pero luego se fragmentaron y se unieron a México. Entonces esa es una época muy importante porque ahí se define todos los países que conocemos actualmente. Después de eso vienen los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores tratan de establecer algunas ideologías que están un poco en contra de la población o la mayoría de la población de Guatemala. Y es por esta razón que luego surgen los gobiernos liberales. Y hay una larga historia también y una historia muy turbulenta de conflictos entre los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales. Esto llega a culminarse en una revolución liberal. Y después de la revolución liberal tenemos la revolución del 1944, donde esa fecha realmente marca un momento donde inicia todo el problema del conflicto interno del país. Entonces es una época muy sangrienta, es una época de mucho problema, de mucho sufrimiento al nivel del país de Guatemala. Posteriormente tenemos gobiernos de contrarrevolución que prácticamente tratan de restablecer el orden que se tenía anteriormente, y después viene la Guerra Civil de Guatemala. La Guerra Civil pues es muy famosa y ahí influye mucho Estados Unidos, influyen otros países de la región de las Américas en tratar de ganar de tener una dominancia ideológica una sobre la otra, del lado liberal y del lado conservador. Se denomina una guerra contra el comunismo en Estados Unidos. O sea, esa es la perspectiva que se lleva desde ese país, que fue uno de los principales actores en la Guerra Civil de Guatemala.
surgieron muchas masacres. Entonces es una época muy sangrienta, especialmente para los pueblos indígenas, los pueblos campesinos de Guatemala. Pero después de eso culmina lo que es la guerra civil y tenemos un proceso de paz en el país. Aproximadamente en el 1996 es que se finaliza el proceso de paz y se logran firmar los acuerdos de paz y se crea una nueva realidad para Guatemala, que principalmente es un país muy conservador, tiene gobierno muy conservador y tiene mucha corrupción y tiene muchas desventajas, pero a la vez se ha logrado consolidar un país donde se puede gozar de la libertad y del crecimiento económico. Entonces, tenemos más que hacer, tenemos mucho más a dónde ir, pero estamos en esas vías. Entonces, yo creo que esto resume la historia de Guatemala. Esperamos verlos en el siguiente módulo. Muchas gracias.